Estamos de vuelta en Cátedra Médica. Hoy vamos a conversar con la doctora Coralina Santana sobre colelitiasis. Si usted en el transcurso del programa tiene alguna inquietud de tema de gastroenterología, puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062 y puede escribirnos en la transmisión en vivo que realizamos en nuestro canal en YouTube Rumba FM. Allí tenemos un chat en donde usted puede dejar sus preguntas y la muy amable doctora Coralina Santana está aquí para despejar cualquier inquietud que usted tenga. Buenos días, doctora, bienvenida. Buen día, perdón, buen día, doctor, buen día a todos, a toda la audiencia. Muchísimas gracias siempre por la invitación aquí fija. Y hoy vamos a hablar de un tema que es bastante frecuente, que vemos, por ejemplo, en la consulta de manera muy habitual. Y no solamente se ve en la consulta de gastro, sino que también lo vemos frecuentemente en la consulta de cirugía, porque es una de las principales causas más comunes que llevan al paciente a ser intervenido quirúrgicamente. Así que vamos a estar hablando de la colelitiasis. Y nada, esperamos sus dudas, sus preguntas. Y ojalá que quede todo muy claro y que sea de mucho provecho. Sí, yo creo que eso es lo principal. ¿Qué es eso? Es un dolor en un pie, en una rodilla. En la cola, colelitiasis. ¿Qué es eso, en la doctor? cola. La colelitiasis se refiere a la presencia de piedras o de cálculos dentro de la vesícula biliar. Entonces, la vesícula biliar, ¿qué es? Es un reservorio, por así decirlo, que tiene una formita de pera y que se encuentra en el lado derecho del abdomen, el lado derecho de la barriga, en buen dominicano. Cuando uno, por ejemplo, se palpa las costillas, ya en donde terminan las costillas, en el lado superior del abdomen derecho, ahí se encuentra la vesícula biliar. Su función básicamente es un reservorio, es un saquito que se encarga de almacenar la bilis. La bilis, que tiene una función importante porque básicamente lo que es una especie de detergente. O sea, ella ayuda cuando se libera a que nosotros podamos absorber de mejor manera las grasas, porque en la forma en la que uno consume las grasas no es del todo absorbible. Entonces, ¿qué hace cuando ingerimos una cierta cantidad de grasa? Cuando ésta llega al duodeno, a su segunda porción, entonces eso estimula a que la vesícula se contraiga y que a través de unos conductos entonces se expulse la bilis. Y ya cuando esta se mezcla con los alimentos, se mezcla con esta grasa, entonces la hace absorbible para nosotros. También tiene una segunda función, que es la de eliminar ciertas sustancias de desecho que ya no juegan ningún papel dentro de nosotros. Entonces esa bilis, doctora, de la que usted describe, tiene una función muy importante. ¿Dónde se produce? ¿Y cómo se afecta entonces esa producción de bilis cuando hay piedra en la vesícula biliar? La bilis se produce en el hígado. Entonces, una vez que se produce en el hígado, específicamente en los hepatocitos, que son unas células que se encuentran solo en el hígado, como dice su nombre, entonces esta va a la vesícula y ahí se almacena. Entonces, alrededor de 700 o 600 a 1200 cc o mililitros de bilis se producen cada día y se van utilizando según la demanda que más o menos tenga el paciente, sobre todo en cuanto a la ingesta. Entonces ella se produce en el hígado, va a la vesícula biliar, se almacena y ahí la va liberando a necesidad según la demanda que pueda tener el paciente. Usted está hablando de 1 litro. Mililitro. Mililitro. Sí, de 600 a 1000, algunas literaturas pueden decir de 700 a 1200 mililitros al día, o sea, en 24 horas. Entonces, doctora, cuando están estas piedras allí en la vesícula biliar, ¿cómo se afecta la función de la vesícula y cómo eso se manifiesta en nuestro organismo? Estas piedras que se van formando por diferentes mecanismos y que la mayoría son piedras de colesterol. Primero, cuando hay un aumento desproporcional, por ejemplo, la vesícula, o sea, la bilis está compuesta por sales biliares, por agua en su mayoría, por colesterol. Y entonces cuando hay una desproporción en los componentes de la bilis, por ejemplo, que hay una mayor cantidad de colesterol,
la bilis se va poniendo muy espesa, entonces se van formando pequeños residuos o sedimentos que posteriormente entonces forman las piedras o los cálculos. Como la bilis se mantiene contrayéndose la vesícula se mantiene contrayéndose constantemente para que la bilis salga, entonces estas piedras se mantienen circulando de manera muy frecuente junto con la bilis que se encuentra dentro de la vesícula. Estas, con el tiempo, por ejemplo, pueden empezar a inflamar de manera crónica la vesícula al estar ahí circulando, y dependiendo del tamaño de las piedras, algunas pueden salir y ser excretadas de manera normal a través de los conductos y llegar al duodeno, pero otras piedras, por ejemplo, cuando ya son muy grandes, sobre todo piedras que miden más de 1 centímetro, ya estas pueden ocasionar, por ejemplo, que se ocluya la salida de bilis a través de la vesícula, y ya ahí, por ejemplo, pueden venir una serie de complicaciones que vamos a hablar más adelante. Uno de los puntos que, por ejemplo, siempre está en debate es el hecho de si el paciente debe, siempre que tiene piedras, ser operado, y de la asociación que hay, por ejemplo, con cáncer de vesícula, sí, con el tema de las piedras. Sí, esto siempre ha sido muy controversial, pero definitivamente, como hay una inflamación crónica, porque esas piedras se mantienen circulando de manera constante, eso puede irritar permanentemente las paredes de la vesícula, y sí se ha visto que hay cierta asociación con el hecho de cáncer. Entonces, lo otro que también genera controversia es el hecho de si uno siempre debe mandar el paciente a cirugía o no. Entonces tenemos que tener claro varias cosas. Los litos o las piedras en la vesícula pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser de colesterol, o sea, su composición, que es lo más frecuente, entre un 75 a un 80% de las piedras que se presentan, o de los litos o cálculos que vemos dentro de la vesícula, son de colesterol, y un 20 o un 25% pueden ser piedras de pigmentos, que pueden ser de pigmentos marrones o de pigmentos negros. Entonces, la parte del colesterol, que va muy de la mano con el tema de que tenemos un aumento de obesidad, un aumento de dislipidemia o de colesterol elevado en la población, y entonces vemos muy frecuentemente estas piedras. Entonces, cuando tenemos las piedras, además de tratar de, si es posible por algún método de imagen, ver el tipo de piedra, si es de colesterol, si es de pigmentos, influye mucho el tamaño. La mayoría de las piedras son milimétricas, o sea, son piedras que miden menos de 1 centímetro. Y al ser milimétricas, estas se expulsan con gran facilidad, o sea, pueden salir a través de los conductos. Las piedras grandes no, y estas... O sea, una piedra que mide más de 1 centímetro es una piedra que va, o sea, que lo ideal es que el paciente vaya, sea referido al cirujano para evitar, o sea, esa piedra difícilmente va a salir, y si sale, corremos el riesgo de que se quede atascada en uno de los conductos, o que se ocluya el conducto pancreático, por ejemplo, y que el paciente pueda presentar otras complicaciones como una pancreatitis. Entonces, uno cuando tiene un paciente con colelitiasis, o sea, con piedras en la vesícula, casi siempre es un manejo que termina siendo multidisciplinario, o sea, que termina siendo manejado por nosotros y por el cirujano. Entonces, esta patología, esta enfermedad es más frecuente en mujeres, y viendo la frecuencia a nivel general, es más frecuente, por ejemplo, en países occidentales, muchos de los cuales tienen una dieta muy alta en colesterol, baja en fibra y demás. Y en este tipo de pacientes, o en países occidentales en general, se puede ver entre un 10 a un 30% de la población, que es relativamente frecuente. Ya, por ejemplo, adecuándolo a nuestra población, o sea, a nivel de Latinoamérica, se ha visto una incidencia entre un 5 a un 15%, y por ejemplo es más frecuente la incidencia en Estados Unidos, en países como Bolivia, que es uno de los que tiene una mayor incidencia a nivel de Latinoamérica. Y cuando uno lo separa por sexo, es más frecuente en las mujeres. En general, a partir de los 40 años es que hay como un aumento, y entre mujeres y hombres en general, entre 40 a 60 años vemos un aumento en general. Entonces, en las mujeres es más frecuente, pero además de que es más frecuente en nosotras, si son mujeres, por ejemplo, dentro de los 40 años, como mencioné, mujeres que utilizan métodos anticonceptivos con una gran cantidad de hormonas, también se asocia. El embarazo también es una causa que aumenta la incidencia de piedras en la vesícula, y
Además del embarazo, el hecho de tener varios hijos, más de 3 embarazos, también te aumenta el riesgo de padecer enfermedades de la vesícula. Eso es en el caso de las mujeres. Y ya sin ninguna diferencia entre mujer y hombre, pacientes que tienen un alto grado de obesidad, porque hay un aumento de la síntesis de colesterol. Claro. Pacientes diabéticos, también se ha visto que los diabéticos tienen una mayor incidencia de tener piedras en la vesícula. Y aunque esos mecanismos por los cuales se ha determinado que hay un aumento no están del todo claros, se asocia que es por el incremento que hay, sabe, por la resistencia a la insulina que tienen estos pacientes. Pacientes, por ejemplo, que tienen ya, por ejemplo, historia de anemia, síndromes hemolíticos, tienen un mayor riesgo de presentar piedras en la vesícula, y es en ellos en los que de manera frecuente vemos incluso que se pueden presentar complicaciones. Entonces, los pacientes con piedras en la vesícula, el 80% se va a mantener asintomáticos. Son pacientes que tú te vas a dar cuenta que tienen piedras cuando tú mandas a hacer una sonografía, que es el primer método de imagen que hacemos, y de manera incidental yo te indico, Liz, una sonografía porque quiero ver si tienes hígado graso, porque en algún momento me dijiste que te dio dolor en la parte alta derecha del abdomen, que te dio dolor en la boca del estómago, y dentro de mi abordaje o investigación te mando a hacer una sonografía y ahí me encuentro con que tú tienes piedras en la vesícula. Entonces, el 80%, o sea, la mayoría de los pacientes, un 80% se diagnostica de manera incidental, porque del 100% que pueden tener piedras en la vesícula, el 80% se mantiene asintomático y solo un 20% va a presentar síntomas. Entonces, ese 20% es el que está a riesgo de presentar complicaciones. En el caso de ese 80% que usted menciona que no presenta síntomas, si yo no presento síntomas y no voy al doctor a hacerme un chequeo de rutina para ver cómo va la salud, ¿qué complicaciones puede presentar a largo plazo una persona que no presentó síntomas, nunca fue diagnosticado y por lo tanto tampoco fue tratado? Lo ideal es que el paciente que ya se conoce que tiene piedras en la vesícula, como te digo, ver el tamaño de esas piedras, ver la cantidad y discutir la posibilidad de cirugía, porque hay una serie de tratamientos que se utilizan para tratar de expulsar las piedras. Entonces, esos tratamientos permanecen controversiales. Uno de ellos es utilizar el Ursacor, o sea, tratar de desintegrar, o sea, se utilizan medicamentos para tratar de desintegrar esas piedras. El problema es que, por ejemplo, esos tratamientos están contraindicados, como te digo, si el paciente tiene piedras mayor de 1 centímetro, porque es más difícil que esas piedras se desintegren. También con el tratamiento pueden haber complicaciones si es que una de esas piedras salga, se quede atascada en el conducto colédoco, que es por donde baja la bilis, y entonces se almacena la bilis porque no puede salir, entonces eso inflama la vesícula, puede inflamar el conducto, entonces se puede producir una colecistitis. Todo lo que es citis en medicina es inflamación, o sea, inflamación de la vesícula, colangitis, que es inflamación del colédoco, o como decía anteriormente, una pancreatitis. Estas complicaciones, dependiendo del tipo de paciente, las patologías de base que tenga pueden ser leves, moderadas y hasta severas, sobre todo en el caso de la pancreatitis. De ahí que uno siempre discute con el cirujano la posibilidad de operar a ese paciente y evitar que te haga una complicación de estas, en donde, por ejemplo, en el caso de la colecistitis, que es la complicación más frecuente y que es la inflamación de la vesícula, como decimos, esta se suele tratar con antibióticos para evitar entonces procesos infecciosos y ayudar a desinflamar esa inflamación, valga la redundancia, que se encuentra en la zona. Entonces, son pacientes que una vez que tú le das tratamiento, lo ideal es discutir de manera seria el tema de la cirugía con ellos, o incluso en la etapa aguda valorar cirugías. Y sobre todo el paciente te debutó con un episodio que te hizo dolor de manera aguda, náuseas, vómito, fiebre, entonces tú debes plantear llevar a ese paciente a cirugía una vez que te llega la emergencia. En el caso de la coledocolitiasis es un poquito más complejo porque ya hay que hacer otros procedimientos como una CEPRE, que es una colangiopancreatografía retrógrada, en donde tú entras por la segunda porción del duodeno e intentas extraer esa piedrecita o ese hilito que se quedó en el colédoco, y después entonces valorar la posibilidad de cirugía para evitar que esto se repita. Ya la pancreatitis también súper compleja, cuando los pacientes te hacen pancreatitis por litos, por presencia de piedras, también es una complicación severa que usualmente solemos tratar con hidratación
el paciente debe ser tratado en intensivo y en cuanto mejore el cuadro, tratar también de llevar el paciente a cirugía. Entonces, por todas esas complicaciones, que como te digo, hay pacientes que pueden cursar con estas complicaciones de manera leve, pero hay otros que pueden ser severas, uno siempre que ve piedras, debe explicarle al paciente lo importante de un seguimiento. También hay una serie de tratamientos empíricos que hace la gente, que te dice, mira, si tú te bebes 2 cucharadas de aceite verde y usa sal de Epsilon y una serie de tratamientos empíricos que no están demostrados, es verdad que el paciente en una de esas puede expulsar alguna piedra y es verdad que dentro de eso pueden venir todas las complicaciones. Por eso nosotros no recomendamos todas esas alternativas naturalistas, por así decirlas, que el paciente haga de manera empírica, porque como dicen en buen dominicano, puede ser más la sal que el chivo. Así mismo es. Y recordarle a la gente que nos está escuchando que a nosotros nos interesa saber qué les inquieta, así que usted puede llamarnos al 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062 y también puede dejarnos sus preguntas a través del chat en el canal en YouTube Rumba FM, en donde estamos haciendo transmisión en vivo en este momento. Si usted, la pregunta que tiene no es del tema del día de hoy, que estamos hablando de piedra en la vesícula, usted también puede llamar y hacer cualquier pregunta de tema de gastroenterología y la doctora aquí está a la mejor disposición de poder responderles y orientarles. Doctora, entonces, de ese... Sí, doctora, adelante. Sí. ¿Qué por ciento de los pacientes se complican? 20% presenta síntomas y de ese 20%, a medida que pasan los años, si el paciente, por ejemplo, no es sometido a cirugía o algún tratamiento, un 5, un 10, hasta un 15 puede complicarse. Y a mayor cantidad de años, mayor riesgo de que el paciente se complique, sobre todo si son pacientes que pasan ya de los 65, 70 años, ahí aumenta. O sea, pacientes ya añosos, el riesgo de que haya más complicaciones. Entonces, usualmente cuando el paciente, ese 20% que te presenta síntomas, el síntoma más común es lo que se conoce como dolor cólico o cólico biliar, que también es otra forma de cómo lo llamamos. Entonces, es un dolor muy intenso que comienza leve y va aumentando en intensidad, se queda fijo, o sea, se queda constante y que se localiza en la parte derecha superior del abdomen, en la parte derecha superior de la barriga. Este dolor se puede irradiar al estómago, a la boca del estómago, se puede ir a la espalda, sobre todo al costado derecho, y se puede irradiar al hombro o a la escápula derecha. Insisto, para que los pacientes en algún momento presentan este tipo de dolor, que no lo minimicen o que piensen que es una gastritis o que no ha evacuado, que es un viento, sino que se les ocurra que dentro de las posibilidades, y si nunca se ha hecho una sonografía o si tiene una sonografía previa en la que le dijeron, mire, usted tiene piedras, que sepa que si le da este tipo de dolor puede ser asociado de manera, o sea, con una alta probabilidad al cólico biliar o a la presencia de litos. Entonces, este dolor suele ser constante, suele ser fijo, la intensidad suele ser variable, puede ser leve, ir aumentando hasta llegar a una intensidad que amerita que el paciente vaya a una emergencia porque el dolor no cesa. Entonces, el dolor, a medida que va aumentando, que usualmente dura de 6 a 8 horas una vez que él se instaura, puede producir náuseas, puede producir vómitos. Y ya, por ejemplo, si puede producir saciedad precoz, o sea, sentir que él come y se llena muy rápido, que hace la digestión lenta y confundir los síntomas con una gastritis y automedicarse, por ejemplo, con un omeprazol. Entonces, tratar de diferenciar un poquito los síntomas. Si estos síntomas además se acompañan de fiebre, entonces es como un tipo de alerta para nosotros porque nos puede sugerir que además de que hayan litos, puede que la vesícula esté inflamada o que tengamos alguno de los conductos por donde va, o sea, el conducto colédoco por donde baja la bilis esté inflamado, lo que se conoce como una colangitis, que ya cuando hay colangitis, adicionar al dolor que hay en la zona derecha superior del abdomen, además de la fiebre, también puede ponerse el paciente amarillito.
Entonces, el paciente si ve que el dolor se presenta y que empieza a presentar náuseas de manera persistente y que el dolor, por ejemplo, se torna ya en cinturón, o sea, que le duele toda la parte anterior del abdomen y se le va a la espalda, pues podría haberse complicado la colelitiasis o la colecistitis también con una pancreatitis, y como la pancreatitis es una emergencia para nosotros, pues el paciente debe acudir a la emergencia y buscar ayuda. Usualmente cuando solo se presenta la colecistitis o es solo el cólico biliar, cuando los pacientes van a emergencia se medican con analgésicos, usualmente utilizamos Zyrtec compuesto o algún otro tipo de analgésico, y se hidrata el paciente. Si hay, por ejemplo, presencia de náuseas, de vómito, también se ponen medicamentos para tratar esta parte y el paciente suele mejorar, o sea, con hidratación y analgesia. Obviamente, siempre si, por ejemplo, el paciente se egresa y no es visto por un cirujano, se le debe dar la recomendación al paciente de que debe ir a consulta de cirugía o ir a la consulta con el gastro para discutir la posibilidad de cirugía en función a los hallazgos que uno ve en la sonografía. Usualmente cuando el paciente presenta el cuadro, la primera herramienta diagnóstica que tenemos es la sonografía, que es una técnica fácil de realizar, que está ampliamente disponible porque la podemos encontrar en cualquier centro, y a nivel ambulatorio, pues cualquier centro diagnóstico hace sonografías, y ahí perfectamente se pueden ver la presencia de litos. A veces si son litos muy, muy pequeñitos, pueden pasar desapercibidos. Otros métodos que se utilizan, por ejemplo, es la tomografía computarizada, pero que en cuanto a esta, por ejemplo, la sonografía nos puede aportar mucho más. Y también una resonancia, una colangioresonancia, pero esa sobre todo la hacemos si sospechamos que hay piedras en alguno de los conductos por los que viaja la bilis, o sea que esa se reserva ya para un grupo de pacientes más específicos. Bien, hoy conversamos con la doctora Coralina Santana sobre colelitiasis, piedra en la vesícula biliar. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida regresamos con más información aquí en Cátedra Médica.